Muy buenos días, señores participantes del diplomado de resolución de conflictos. El día de hoy vamos a trabajar el módulo 5, denominado Propuestas de Intervención y Tratamiento de los Conflictos en el Aula. Como agenda, el tratar los temas principales, las ideas fuerzas, llegar a conclusiones y dar algunas pautas para principalmente los conflictos en el aula, cómo podemos intervenir y tratar desde nuestra perspectiva pedagógica. Muchos docentes van a sentir preocupación por la conducta de sus estudiantes y van a querer saber cómo intervenir ante estos conflictos. Por otro lado, habrán docentes que ven que sus niños o sus jóvenes prometen cambiar, pero no es suficiente esta promesa. ¿No? Busca satisfacer sus propios intereses y necesidades y no se preocupa por la relación que tiene con los demás. En el caso del estilo complaciente, es un estilo diferente al competitivo porque el complaciente se sacrifica de alguna manera y lo que busca es, para mantener la relación con los otros, simplemente sacrifica sus propias metas, cede completamente ante lo que los demás demandan. En el estilo evasivo, quien asume este estilo evade el conflicto, no lo afronta, no se preocupa por lograr metas, tampoco por satisfacer ni lograr las metas del otro, simplemente quien asume este estilo evasivo pierde la oportunidad de construir una solución a estas situaciones y a la vez de generar cambios, porque su mismo nombre lo dice, evade la situación. En tercer lugar, en cuarto lugar, el comprometedor. Quien asume este estilo comprometedor satisface en parte sus metas e intereses, ¿no? Asume pequeños compromisos, cede en algunos puntos, pero es el clásico mitad-mitad. A ver, yo te doy esto, pero tú que me das a cambio. El estilo colaborador, quien asume este estilo, busca satisfacer sus propios intereses y necesidades y lograr metas, a la vez que promueve, ayuda y motiva a la otra parte a lograr sus propias metas. Su relación al 100% es gano yo, pero también ganas tú. Tiene actitudes como predisposición al diálogo, apertura y accesibilidad, disposición a colaborar con el otro, creatividad para encontrar posibles soluciones al conflicto. Encontramos que las normas de convivencia de la institución educativa buscan contribuir a la gestión de la convivencia escolar y por lo tanto hay que buscar algunas pautas de comportamiento y medidas correctivas y de estímulos basadas en principios democráticos. Esto debe estar señalado dentro de las acciones de la planificación anual. Las normas de convivencia deben mantener total coherencia con la normatividad y las leyes vigentes, y en estas normas las correcciones han de tener carácter educativo y recuperador. Como formas de medidas correctivas, se tendría que plantear el rechazo a toda forma de castigo físico y ya proporcionales a la falta cometida, teniendo en cuenta la periodicidad y la circunstancia, precisas con orientación formativa y reparadora que busquen el cambio, definidas para cada tipo y gravedad de falta, y acordes con el desarrollo evolutivo y los ciclos de formación. ¿Cómo mejorar viene a ser el plan de convivencia? Donde se incluirán actuaciones que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad entre hombres y mujeres, la resolución pacífica de conflictos en los ámbitos personal, familiar, además de prevenir y atender al alumnado implicado en situaciones de acoso. La existencia de este plan, independientemente de su contenido, favorece la prevención y la resolución de las situaciones de conflicto. Sin embargo, hemos visto que en muchas ocasiones este plan está articulado con los planes de acción tutorial en un 75% y hay otro 25% que trabaja independientemente. Por un lado la disciplina y por otro lado la obediencia. Veamos el tema de la disciplina. Cuando se habla de disciplina escolar, algunas personas lo enfocan
como un conjunto de normas que los estudiantes deben cumplir a partir de órdenes que han sido determinadas por adultos, que deben estar bajo su control y vigilancia, lo toman como sinónimo de obediencia y por lo general se asocia a castigo, sermón, llamada de atención y expulsión. Pero desde otro punto de vista, la disciplina es entendida como la capacidad que demuestran las personas para seguir voluntariamente un conjunto de reglas en función al logro de propósitos que ha brotado de sus propias necesidades. Desde este enfoque, la disciplina se convierte en un medio y no un fin en sí misma. Es decir, que lo que quiere alcanzar son relaciones más democráticas y una convivencia pacífica en la institución educativa más que la obediencia por sí misma. De disciplina, entendida como acción voluntaria, hay una serie de implicancias. La disciplina no es obediencia, sino la capacidad de autorregulación de la conducta. Con disciplina se educa, por ello su aprendizaje exige necesariamente un proceso. Si las personas no distinguen o no entienden la finalidad de determinadas reglas o no se identifican con aquellas, no las acatarán. Si el sentido de la disciplina es claro, es construir un clima de convivencia y la capacidad para convivir resulta una paradoja, promover la disciplina a través de medios que destruyen la convivencia. Si los estudiantes que conforman un aula no han construido una genuina unidad de propósito, no considerarán necesario respetar norma alguna. Existen factores que afectan la disciplina, encontramos las características del docente, las características del niño y las características del contexto. Dentro de las características del docente está su personalidad, su carácter, su forma de reaccionar frente a conflictos, el desarrollo de sus habilidades comunicativas, la metodología que utiliza, si es un docente motivador, creativo, si es que está motivado ante el rol que cumple, sus creencias, concepciones, su expectativa, si tiene un comportamiento inadecuado con preferencias hacia determinados estudiantes, si es autoritario. Todas estas son características del docente que afectan la disciplina. Ahora, dentro de las características del niño, encontramos las dificultades de adaptación a la escuela, la falta de motivación para asumir las tareas, la historia de fracaso escolar, condiciones específicas como problemas de atención y de hiperactividad, la situación familiar del niño, la adolescencia, por ejemplo, necesidad de afirmación en el caso de los adolescentes, sus expectativas respecto al docente y a la escuela, problemas afectivos y de maduración personal. Y en tercer lugar, las características del contexto que pueden afectar también la disciplina, entre las cuales está la organización de la institución, normas poco claras, las diferencias en los canales de comunicación, la forma como se dan las relaciones al interior de la escuela. Si la disciplina en la institución educativa se imparte a través de estilos restrictivos o punitivos, estilos permisivos, contextos familiares y sociales que aprueban o incentivan la violencia. Veamos, se ha venido tratando en los últimos años desde un punto de vista muy superficial, uniéndose en muchos casos a un sistema represivo que en nada beneficia a la sociedad. Obedecer es cumplir las normas consensuadas por el grupo o impuestas por una organización para la optimización del grupo. Así, por ejemplo, el profesor obedece a un horario de trabajo o al cumplimiento de los programas de sus asignaturas. La obediencia no tiene por qué estar sujetas a normas autoritarias, ni tampoco debe ser una obediencia ciega. Obedecer en un sistema democrático conlleva la actitud crítica, la posibilidad de poner en entredicho el motivo de la obediencia, siempre y cuando se haga desde una posición dialogante y se razone de forma coherente. La obediencia va unida en gran medida a la disciplina escolar. Por este motivo la tratamos como una de las condiciones básicas que pueden hacer que mejore la convivencia en el aula. Al segundo punto, el segundo punto está relacionado, o la unidad 2 está relacionada con el trabajo desde la escuela, los estudiantes y los padres de familia. Y en ese tema vamos a enfocar algunas propuestas de intervención de cómo se podría trabajar en el centro educativo, con los padres de familia, ¿no? En primer lugar, con el centro educativo vamos a hablar de que se deben llevar a cabo programas preventivos,
Debe haber una articulación entre inicial, primaria y secundaria, elaborar normas de convivencia aceptadas por toda la comunidad educativa, elaborar una guía de actuaciones en las que se clarifique de forma precisa el proceso a seguir en cada situación conflictiva, incluir en el ROF, además de los procedimientos derivados de los derechos y deberes del alumno, la forma de atender los presumibles cambios en la vida escolar del niño. A nivel del alumno, diálogo, fomentar el diálogo, promover normas de convivencia, adquisición de valores, favorecer el aprendizaje cooperativo y el autocontrol emocional. Y en primer lugar, el comprometer a los padres, involucrar a los padres en la tarea educativa y luego trabajar la entrevista tutorial, llevada a cabo de forma periódica, pero como mínimo por un bimestre o trimestre, facilitará información directa y actual de lo que va ocurriendo en cada familia. La entrevista tutorial, sea individual o grupal, ofrece múltiples alternativas. Por ejemplo, podemos trabajar simulaciones con los padres, ¿no? Poner a los padres frente a situaciones. ¿Qué haría usted si pasa tal o cual cosa? Trabajar estudios de caso y contar experiencias. Todo esto serviría para acercar a los padres ante el fenómeno de la violencia, la obediencia, la disciplina, cómo trabajar estos temas, ¿no? Ya sean de una manera interventiva, ¿no? Como intervenir o trabajar de una manera preventiva. De padres, las conferencias, seminarios de trabajo, folletos informativos, actividades organizadas por instituciones de la comunidad. Las principales dinámicas o actividades que ustedes van a desarrollar en el trabajo que se les está encomendando. Y para esto quiero señalar que hay una clasificación, ¿no? Aquí vemos actividades encaminadas a facilitar la integración y la participación del alumnado, actividades dirigidas a favorecer la relación de las familias y el centro educativo, actividades dirigidas a la sensibilización frente a los casos de acoso o intimidación entre iguales, actividades dirigidas a la igualdad entre hombres y mujeres y medidas de carácter organizativo que posibiliten adecuada vigilancia de los espacios y tiempos considerados de riesgo. ¿Qué es lo que se va a hacer en el trabajo? En el trabajo que se está encontrando dentro de las actividades, existe uno que pide hacer 4 dinámicas por cada uno de estos puntos. Es decir, ustedes van a preparar unas diapositivas donde en cada uno de estos puntos, por ejemplo, actividades encaminadas a facilitar la integración y la participación del alumnado, ustedes tendrán que presentar 4 dinámicas o actividades señalando el nombre de la actividad y cuál es el objetivo. No es necesario que lo desarrollen toda la dinámica, sino que simplemente mencionan cómo se llama esa actividad o dinámica y cuál es su objetivo. Y así serán 4 por la letra A, 4 por la letra B, 4 por la C, 4 por la D y 4 por la E. Por eso es que se señala que presenten la propuesta de 20 dinámicas o actividades que estarían relacionadas con la resolución de conflictos. Para los demás, ser tolerantes, justos y solidarios, respetar las ideas diferentes a las mías, reconocer que los hombres y mujeres somos iguales, fomentar el diálogo y la no violencia y no discriminar a los demás. Con todos estos preceptos construiremos una cultura de paz. Y dentro de las actividades, la actividad número 1 hace referencia a ver el video, los juegos de mesa para resolución de conflictos. Van a contestar algunas preguntas que se plantean